Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en los expedientes acumulados números 1943 del año 2015 y 1944 año 2015, formados por inconstitucionalidades de ley de carácter general parcial en las acciones constitucionales promovidas por la Cámara de Industria de Guatemala, con el objeto de impugnar a los artículos 1 y 19 del reglamento para la realización de consulta municipal a vecinos del municipio de San Juan Tecuaco del departamento de Santa Rosa, contenidos en el punto tercero del acta número 09-2015, y b. los artículos 1 y 3 contenidos en el punto cuarto de la misma acta, emitidas por el Consejo Municipal de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa. El secretario general adjunto dará lectura a las normas denunciadas y las peticiones de fondo y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En el expediente 1943-2015 se denuncia la inconstitucionalidad general parcial de los artículos 1 y 19 del reglamento para la realización de consulta municipal a solicitud de vecinos del municipio de San Juan Tecuaco del departamento de Santa Rosa, el cual fue aprobado mediante el punto tercero del acta número 9-2015 del Consejo Municipal de la Municipalidad de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa, y que fue publicado en el Diario Oficial el 30 de abril de 2015. En el expediente 1944-2015 se denuncia la inconstitucionalidad de los artículos 1 y 3 del punto cuarto del acta número 9-2015 del Consejo Municipal de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa, el cual fue publicado en el Diario Oficial el 11 de mayo de 2015. En ambas inconstitucionalidades, la petición de fondo es que al resolverse declare con lugar la acción de inconstitucionalidad general en contra de los artículos relacionados y que en consecuencia se declare sin vigencia los artículos señalados. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos en el cual deberán expresar los motivos o no de inconstitucionalidad de las normas relacionadas. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos, salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Pueden hacer uso de la palabra los solicitantes de esta acción, Cámara de Industria de Guatemala, por medio del presidente de la Junta Directiva y representante legal, Antonio Fernando López Fernández, quien actúa con el patrocinio del abogado Edgar Estuardo Ralón Orellana. Muy buenos días, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Y la razón por la cual se han impugnado de inconstitucionalidad general parcial las partes conducentes del acta 9-2015, punto tercero, y acta 9-2015, punto cuarto, es porque las frases y los artículos impugnados violentan tres garantías constitucionales. La primera garantía constitucional que violentan es el artículo 134, literal A, de la Constitución Política de la República de Guatemala, que se refiere a la descentralización y autonomía. El segundo precepto legal es el artículo 2, que se refiere al principio de seguridad jurídica, y el tercero es el artículo 43, que se refiere a la libertad de industria, comercio y trabajo. Si bien son, digamos, los mismos preceptos los que son violentados tanto por el punto tercero como el punto cuarto, acertadamente la Corte de Constitucionalidad acumuló los expedientes, dado de que la misma violación obedece tanto en los reglamentos publicados con el punto tercero y punto cuarto, que fueron en el Diario Oficial
publicados en fechas distintas, por lo que si bien son dos acciones de inconstitucionalidad, voy a resumir para aprovechar el tiempo las vulneraciones que son idénticas en ambos puntos impugnados. Las municipalidades, según su legislación específica, el artículo 64 y subsiguientes, efectivamente tienen el derecho a realizar consultas a sus vecinos, pero al momento de realizar estas consultas no pueden abstraerse del conjunto normativo vigente de la República de Guatemala y tampoco pueden ignorar o abstraerse principios establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Con respecto a la violación del artículo 134, literal A, se hace una abundante confrontación en las acciones planteadas y básicamente nosotros destacamos que ese artículo 134, literal A, establece unas obligaciones mínimas para las municipalidades y las entidades autónomas. Así lo dice expresamente la Constitución y esas obligaciones mínimas están enumeradas en varios literales y el literal A específicamente establece que es una obligación mínima de los municipios y las autoridades autónomas y descentralizadas coordinar su política con la política general del Estado y en su caso con la especial del ramo que corresponda. Es decir, hay una autonomía, pero una autonomía reconocida con unas obligaciones mínimas, entre ellas la de coordinación a la política general del Estado. ¿Qué ocurrió en el presente caso? En el presente caso, sin que a la fecha exista ningún proyecto específico minero en San Juan Tecuaco del departamento de Santa Rosa, se plantea por parte de la municipalidad realizar una consulta a los vecinos con una pregunta abierta y la pregunta es: ¿está usted de acuerdo con el desarrollo, instalación y operación de proyectos de minería química de metales en cualquier parte del municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa? Es decir, se hace una pregunta a priori cuando no hay ningún proyecto planteado, ni solicitado, ni en fase de desarrollo en el municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa. Es de suma importancia destacar que si se hace una consulta a priori, también se están estableciendo, digamos, suposiciones y se está pretendiendo establecer el preguntar a los vecinos sin que estos estén debidamente informados de algún proyecto específico, porque en este momento no hay un proyecto específico que se esté desarrollando en el territorio del municipio de San Juan Tecuaco, departamento de Santa Rosa. Y si una municipalidad está a priori, sin que exista un proyecto específico realizando la consulta, pues está ignorando el artículo 125 de la Constitución Política de la República, que establece un lineamiento de política general del Estado. Específicamente el artículo 125 establece que se declara de utilidad pública y necesidad pública la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás recursos naturales. Es decir, se está haciendo una pregunta sin que haya un área geográfica de impacto de un proyecto, sin que haya una delimitación de un tipo de proyecto, sin que en este momento haya un monto de inversión establecido o una expectativa de los números de empleos a generar. Es una pregunta prematura a priori realizada por la municipalidad hacia los vecinos del municipio de San Juan Tecuaco. Efectivamente, existe un derecho en el Código Municipal para que puedan los vecinos manifestarse en estos procedimientos de consulta. Y uno de los elementos fundamentales para que el vecino esté orientado en su respuesta es que cuente con toda la información de lo que específicamente en una consulta municipal se va a realizar. Si la consulta es oportuna, pues es la voz del vecino que se manifiesta a favor o en contra de un proyecto específico del cual cuenta con toda la información para saber si está o no de acuerdo. Pero si no es en el momento oportuno y se realiza en forma prematura,
pues básicamente lo que se está haciendo es una gestión o una actuación municipal a priori, sin que exista un proyecto, que básicamente ignora esa declaratoria de utilidad y necesidad de la explotación racional de los recursos naturales consagrada en la Constitución Política de la República. De igual manera, si vamos al artículo 2, que es el segundo precepto que se confronta en esta impugnación, el artículo 2, en cuanto a la seguridad jurídica, ha sido interpretado en doctrina legal ya por la Honorable Corte de Constitucionalidad como la confianza que el ciudadano debe de tener en su ordenamiento jurídico, de que exista certeza jurídica y de que la legislación sea entendible y genere una expectativa de certeza de su aplicación. En este caso, tanto las autoridades también deben de respetar este principio y principalmente la expectativa de cumplimiento de las leyes vigentes y la ley fundamental. Una consulta a priori lo que hace es básicamente no permitir ni al Estado, ni a los inversionistas, ni a los ciudadanos tener una certeza de la aplicación del ordenamiento jurídico, porque sería un precedente negativo el permitir que a priori se esté consultando en las municipalidades del país si se puede hacer en un futuro una determinada actividad en general. En este caso es una actividad minera, pero el día de mañana podría ser una actividad de inversión pública, un hospital, una escuela, una carretera. El derecho de consulta debe de realizarse en forma oportuna para que se cumpla con la finalidad del artículo 64 y no se le genere una falta de certeza jurídica de aplicación, ni al principio constitucional de coordinación de la municipalidad con las políticas generales del Estado, ni con esa declaratoria de utilidad y necesidad pública en la explotación de los recursos naturales consagrada en la misma Constitución. De no ser así, no solo habría falta de certeza jurídica, sino se está estableciendo un obstáculo a priori que lo que básicamente podría generar es una parálisis de la actividad estatal o de los inversionistas o en perjuicio de los mismos vecinos y ciudadanos. Y por último, el artículo 43 de la Constitución Política de la República consagra una garantía individual, la garantía de libertad de industria, comercio y trabajo. También ha sido en forma abundante analizada y con doctrina legal respaldada por esta Corte de Constitucionalidad, y hay algo muy importante que la Corte ha indicado, que esa garantía no es absoluta y que puede tener limitaciones, y las limitaciones son aquellas que en una ley emitida por el Congreso de la República se establezca. En este caso, no es una ley propiamente del Congreso de la República, sino lo que está ocurriendo es que al hacerse una consulta a priori, cuando no se tienen todos los elementos de un tipo de proyecto específico de área de impacto, monto de inversión, posibles afectaciones, medidas de mitigación, lo que se está haciendo es distorsionando la razón de ser de la consulta, y con elementos imprecisos una comunidad de vecinos manifiesta en términos generales su aprobación o su rechazo a una actividad económica en general, lo cual viene a ser un obstáculo a la garantía individual constitucional de libertad de industria, comercio y trabajo. Incluso la Corte ha emitido en materia de consultas elementos valiosos como el hecho de que sea un indicativo para las autoridades de gobierno al momento de analizar un proyecto específico. Si se hace una consulta a priori, sin que haya un proyecto alguno, solo sobre una actividad general, es imposible que pueda ser indicativo para el Estado, porque no puede ser indicativo de un proyecto específico, de un área de impacto, de alguna medida de mitigación. Es decir, ese criterio que la Corte, incluso en materia de consultas, ha indicado que sea indicativo, sería imposible de aplicar, porque aquí estamos haciendo una pregunta abierta a priori sobre una actividad comercial o industrial completa. La Honorable Corte de Constitucionalidad en materia de consultas ha establecido como este tema de la indicación criterios valiosos que han venido
estableciendo como los grandes lineamientos de cuáles son los parámetros para poder realizar una consulta apegada a la Constitución y cuáles deberían de ser sus efectos. Este caso que nosotros planteamos no pretende debilitar ninguno de los criterios que la Honorable Corte ha establecido. Este caso es diferente. Este caso es diferente porque la razón de la acción es que la consulta es a priori, es cuando no existe ningún proyecto planteado para realizarse dentro del territorio de la municipalidad. Y este tipo de consultas a priori, de respaldarse como una posibilidad constitucional en nuestro país, podrían ser un precedente negativo que pueda generar parálisis a actividades industriales, como puede ser la actividad minera, o actividades propias del Estado, porque el precedente que se estaría dejando es que se puede ignorar la obligación mínima de la municipalidad de coordinar su política con la política general del Estado si realiza consultas a priori sobre situaciones que los vecinos consideran deseables o no deseables, aun cuando el propio Estado no ha emitido o no está conociendo sobre alguna actividad que se vaya a realizar en forma directa o indirecta dentro del territorio del municipio. Es decir, sí sería un precedente que podría generar esa parálisis estatal de inversionistas y en perjuicio de los ciudadanos. De esa cuenta, destacar que dentro de la tramitación del expediente se suspendió, creemos en forma acertada, provisionalmente la parte conducente de esa pregunta abierta a priori por la Corte. No así lo que nosotros pedíamos, que es el otro artículo de los efectos de esa pregunta a priori, por lo que reiteramos nuestra solicitud para que pueda suspenderse en forma provisional y posteriormente se declare con lugar la inconstitucionalidad en ambos aspectos que están impugnados. El Ministerio Público, que no está hoy presente, también dentro del expediente, pues entiende sobre el precedente que podría ser negativo de estas preguntas a priori y solicitó que fuera declarada con lugar esta acción de inconstitucionalidad. Así que reiteramos nuestra solicitud de efecto que pueda ser declarada con lugar por las razones expuestas. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra el Consejo Municipal de San Juan Tecuaco del Departamento de Santa Rosa por medio del alcalde William Alonso García y García, quien actúa con el patrocinio del abogado Pedro Rafael Maldonado Flores. Ambos pueden hacer uso de la palabra en tiempo compartido. Muy buenos días, distinguidos magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, y muy buenos días a la parte pidiente y a todos los que nos encontramos acá. Como representante de la Corporación Municipal y como alcalde municipal, y cumpliendo con el Código Municipal, a solicitud de los vecinos y vecinas del municipio de San Juan Tecuaco, del departamento de Santa Rosa, a una solicitud pública que ellos hicieron, pues ahí sí que en municipios vecinos del departamento de Santa Rosa ya está llegando la minería. Por lo tanto, como representante legal de mi pueblo, dimos cumplimiento a esa solicitud, porque las cosas se tienen que planificar de manera anticipada, no ya cuando llega a ver qué se hace, no, a ver qué dice el pueblo, y el pueblo dijo que lo hiciéramos, lo hicimos, y si nos tocase que hacerlo otra vez, lo hacemos. Por lo tanto, dejo en el uso de la palabra al abogado defensor, y muchas gracias, mi admiración, mi respeto para todos, pero nosotros no estamos incurriendo en ningún delito, simplemente en base al Código Municipal el pueblo manda, y si me toca que dar la vida por mi pueblo la doy, y por eso fue que cumplimos lo que el pueblo dice. Dejo a mi abogado defensor.
Señora Presidenta, previo a hacer uso del tiempo que me corresponde, quisiera solicitar que en 4 puntos específicos pudiera dar lectura a doctrina legal que esta Corte de Constitucionalidad ha sentado en torno a las consultas municipales de vecinos. Sí puede hacerlo, abogado. Muchas gracias, señora Presidenta, honorable magistrado, honorables magistrados, honorable Pleno. La inconstitucionalidad general parcial planteada por la Cámara de Industria parte de 2 hechos que necesariamente deben analizarse previamente a emitir la sentencia por esta Corte de Constitucionalidad. En primer lugar, están hablando de una tesis jurídica en la cual fue la municipalidad quien decidió convocar a una consulta municipal. Eso es totalmente falso. La Honorable Corporación Municipal del municipio de San Juan Tecuaco recibió una petición de los vecinos y las vecinas del municipio a fin de que se llevara a cabo un proceso consultivo para que el pueblo pudiera expresar su opinión en torno a si están de acuerdo o no en la instalación, operación y desarrollo de proyectos mineros en el municipio de San Juan Tecuaco. Por lo tanto, contrario a lo que se argumenta, que fue la municipalidad, al amparo del artículo 63 del Código Municipal, fue el pueblo organizado de San Juan Tecuaco quien pidió esa consulta en base a lo que para el efecto establece el artículo 64 constitucional. La municipalidad, en aras de darle certeza jurídica a la población, emitió un reglamento que regulara este proceso consultivo. Obviamente se cumplieron con todos y cada uno de los preceptos contenidos en el citado artículo. Segundo, honorables magistrados, honorables magistradas, es necesario también hablar de una supuesta consulta a priori. Nada más falso que traer ese sustento jurídico a esta Corte de Constitucionalidad. El Ministerio de Energía y Minas ha otorgado o tiene la solicitud del expediente SR-001-13 de una licencia de reconocimiento denominada Magallanes. Categoría de la licencia, metálica. Minerales que pretenden reconocer hierro, cobre, plata, plomo, zinc y oro. Área total de la licencia minera, 504.49 kilómetros cuadrados. Municipios que afecta dicha licencia: Barberena, Cuilapa, Pueblo Nuevo Viñas, Santa María Ixhuatán, Chiquimulía y resalto San Juan Tecuaco. Fecha de la solicitud, 28 de enero del año 2013. Por lo tanto, honorables magistrados, esa tesis jurídica de una consulta a priori cae por su propio peso. Esta Corte ha sido conteste al resolver las sentencias de inconstitucionalidad de los expedientes 5.229-2013, el 21 de enero del presente año, los expedientes acumulados 4.639-2012 y 4.646-2012, el 4 de diciembre de 2013, además de los expedientes 2.433-2011, 2.480-2011 y por último el 2.432-2011 y 2.481-2011. ¿Cuál es la doctrina legal que ha sentado esta Corte? En primer lugar, en dichas sentencias específicas de procesos consultivos en torno a minería metálica en los departamentos de Santa Rosa y Jalapa, en primer lugar ha establecido esta Corte de Constitucionalidad que es incuestionable el derecho de los pueblos a ser consultados. Seguidamente, también ha manifestado esta Corte de Constitucionalidad que no existe extralimitación de funciones. Esto por parte de las municipalidades que deciden, a petición de los vecinos, poner a consulta un tema de minería química de metales, porque los pueblos no tienen prohibición para expresar su opinión sobre asuntos que de cualquier manera sean de su interés. Pero principalmente
honorables magistrados, honorables magistradas, esta Corte en dichos expedientes ha sido conteste en 4 sentencias específicas. Las consultas populares constituyen mecanismos importantes de expresión popular, por medio de las cuales se efectivizan varios derechos reconocidos constitucionalmente, como los de libertad de acción y de emisión de pensamiento, así como el derecho de manifestación. Pero tales procedimientos consultivos deben contar con marcos jurídicos adecuados que establezcan con precisión los procedimientos para llevarlas a cabo y los efectos de las mismas, entendiéndose que los resultados que se obtengan reflejarán el parecer de una comunidad consultada sobre un tema determinado, pero que estos no les pueden dar carácter regulatorio o decisorio sobre materias que no sean de competencia de las autoridades convocantes. Habiendo leído esta doctrina legal sentada por esta honorable Corte de Constitucionalidad, y me refiero a la Corte actual, procedo a analizar el por qué el reglamento de consulta a solicitud de vecinos del municipio de San Juan Tecuaco no viola cada uno de los artículos que la interponente manifiesta. Primero, ha señalado el interponente que el artículo 1 y 19 violentan el artículo 2 constitucional sobre certeza jurídica. Obviamente, al haber la Municipalidad de San Juan Tecuaco desarrollado un marco normativo perfectamente apegado al principio de jerarquía de las normas, pero principalmente al principio de supremacía constitucional, no ha hecho más que dar certeza jurídica para que la población de San Juan Tecuaco pudiera desarrollar ese proceso consultivo. Y tan es así, tanta certeza jurídica le ha dado a ese reglamento que el día de hoy estamos acá en una acción de inconstitucionalidad por parte de una gremial industrial que tuvo conocimiento de dicha consulta porque se cumplió inclusive con publicar tanto el reglamento como la convocatoria de consulta en el Diario de Centroamérica. No está de más manifestar que en los memoriales de interposición de la acción de amparo el argumento principal es el repetitivo argumento de consulta a priori, que como ya se dijo, es totalmente falso. En torno a la violación del artículo 43, honorables magistrados, es necesario manifestar que en ningún momento se ha violentado el derecho de industria, comercio y trabajo, toda vez que la municipalidad en ningún momento ha dado una resolución en la cual prohíba, limite o haga cualquier situación que una industria, un comercio pueda desarrollar en ese municipio. Se ha limitado a regular, o mejor dicho, tanto el artículo 1 como el artículo 19 regulan específicamente un proceso consultivo. No tiene absolutamente nada que ver con violentar un derecho a industria y trabajo, en el cual obviamente las autoridades municipales no tienen competencia. Y en torno al artículo 19, en cuanto a la vinculancia, ha sido muy claro el gobierno municipal de San Juan Tecuaco que dicha vinculancia de la consulta municipal, que fue llevada a cabo ya en mayo del presente año, únicamente tiene efectos vinculantes para la corporación municipal, estableciendo claramente que en el caso de los resultados serán remitidos a las autoridades correspondientes del organismo ejecutivo, Ministerio Público y Procuraduría de los Derechos Humanos para su conocimiento y que sirvan de indicativos al momento de tomar decisiones y emitir resoluciones en el municipio de San Juan Tecuaco. Y por último, honorables magistrados, señoras magistradas, en torno al artículo 134A, específicamente en los memoriales de interposición, se hace referencia a que tanto el artículo 1, que simple y sencillamente convoca a los vecinos y vecinas del municipio de San Juan Tecuaco, y el 19 sobre la vinculancia, que no va de acorde
con la política pública o la política del Estado en torno a explotación de recursos naturales no renovables. Es necesario evidenciar también que en un error jurídico trata la interponente de darle un carácter inferior a un mandato constitucional. El artículo 125 es un mandato constitucional de la forma en la cual los recursos naturales no renovables deben ser aprovechados. Sin embargo, eso no es una política de Estado. El organismo ejecutivo, por medio de las entidades correspondientes, ha emitido la política minera, que es independiente de este mandato constitucional, pero que la interponente lo confunde. Vale la pena decir, honorables magistrados, que en ninguna parte de los artículos 1 y 19, la Corporación Municipal de San Juan Tecuaco le está dando un carácter diferente a los recursos naturales no renovables que están en el territorio de San Juan Tecuaco. Tampoco está manifestando que a partir de la consulta municipal de vecinos o de la vinculancia de la misma, los recursos naturales que están contenidos en el subsuelo de San Juan Tecuaco vayan a ser propiedad de la municipalidad o que vaya la municipalidad a limitar el derecho de explotación. Por lo tanto, esta Corte no puede más que declarar inconstitucional la solicitud planteada en torno a que se viole el artículo 134, inciso A, porque no tiene un fundamento jurídico y obviamente no se está violentando el precepto constitucional de antes citado. Por consiguiente, honorables magistrados, quedando probado o manifestado de que sí existen solicitudes de licencias mineras de reconocimiento en el municipio de San Juan Tecuaco, situación que vota por completo la tesis jurídica principal de la inconstitucionalidad planteada por los accionantes, pero principalmente porque no existe ninguna violación del artículo 2 de la Constitución Política de la República, tampoco del artículo 43, como se manifestó anteriormente, y mucho menos del artículo 134, inciso A, no deviene más que esta Corte de Constitucionalidad declare sin lugar la acción de inconstitucionalidad general planteada, se condene en costas a la interponente y se imponga la máxima multa a los abogados que auxiliaron dicha acción. A fin de dar certeza jurídica a este proceso de inconstitucionalidad, solicito, si esta Corte así lo cree conveniente, se dicte un auto para mejor fallar, en el cual se solicite a la Dirección General de Minería copia certificada de la solicitud identificada como SR-001-2013, que contiene la licencia de minería metálica que comprende el municipio de San Juan Tecuaco. Muchas gracias, señora Presidente, muchas gracias, honorable Pleno. Se clausura la presente audiencia.